Es aterrador pensar que el hombre también tiene un lado oscuro. El individuo rara vez tiene conciencia de esto, y es increíble pensar que alguna vez pueda ir más allá de sí mismo. Sin embargo, si se reprime y se aísla de la conciencia, emerge un monstruo furioso. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos encarnada está en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. La sombra es una parte esencial de la naturaleza humana, y solo de noche, cuando la luz desaparece, no existe sombra alguna. Carl Jung. El psicólogo suizo Carl Jung creía que una creciente sensación de falta de sentido, la preocupación, el dolor y la soledad eran el resultado de vivir en el mundo materialista moderno, donde el dinero, el placer y el poder dominan nuestras vidas. Ser parte de este mundo implica estar al tanto de las tendencias y apuntar a las alturas que la sociedad crea artificialmente. Es por esto que, hoy en día, la gente está más preocupada que nunca por su presentación externa al mundo y harán todo lo posible por cumplir con las normas sociales, sin darse cuenta de que, al hacerlo, destruyen su yo real y, como resultado, aumentan su sombra. Carl Jung introdujo el término sombra a principios del siglo XX como una forma de explicar esta tendencia a encajar. Según Jung, la sombra comprende los aspectos reprimidos y ocultos de nuestra personalidad, las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables o indignas. En otras palabras, lo que una persona no desea ser. La sombra es particularmente notable cuando alguien experimenta ansiedad u otras emociones negativas, como cuando está intoxicado. En una conversación amistosa, puede decir algo desagradable que no tenía intención de decir. Proyectamos nuestra aversión por algo en otras personas, porque no queremos aceptarlo en nosotros mismos. Una persona nunca podrá convertirse en su mejor versión si no enfrenta su sombra. En lugar de vivir una vida plena, la existencia de esa persona estará fragmentada, incompleta y parcial. Imagina un escenario en el que he estado jugando ajedrez de forma casual, ganando algunas partidas aquí y allá contra amigos y familiares a lo largo del tiempo. Empiezo a construir una imagen de mí mismo como un genio del ajedrez, convencido de mi brillantez estratégica, hasta que un día escucho acerca de un club de ajedrez local donde los jugadores serios se reúnen para competir y mejorar sus habilidades. La idea me emociona e intimida al mismo tiempo. Si me uno, estaré entrando a un mundo donde mis habilidades serán verdaderamente puestas a prueba, donde ya no puedo esconderme detrás de la fachada de mi grandeza imaginada. En este escenario, hay dos caminos que puedo tomar. La primera opción es evitar el desafío por completo, retirarme del club y aferrarme a mi ilusión de ser un prodigio del ajedrez. Al hacerlo, me protejo de la incomodidad de enfrentar mis debilidades y, como consecuencia, aumenta mi sombra. La segunda opción es ir al club de ajedrez. Al jugar con otros jugadores serios, enfrento varios desafíos. Tal vez lucho con ciertas aperturas o me encuentro siendo superado en finales complejos. Es una experiencia humillante, pero también iluminadora. Al reconocer mis debilidades, obtengo una comprensión más profunda de mí mismo como jugador de ajedrez. A través de este proceso, enfrento mi sombra, los aspectos de mí mismo que no he estado dispuesto a reconocer o aceptar. Dejo ir la imagen idealizada del prodigio del ajedrez y acepto la realidad de mis fortalezas y debilidades. Este es el proceso de trabajo en la sombra, al que a veces se hace referencia como la realización de la sombra. Esto marca el comienzo del riguroso y largo proceso de autoeducación. Uno debe entablar un diálogo continuo y desafiante con la sombra.
Con el trabajo de la sombra, uno puede examinar su sombra interior mirando sus sueños y su sombra exterior observando sus respuestas emocionales y siendo brutalmente honesto acerca de sus interacciones con los demás. Al traer la oscuridad a la luz y la luz a la oscuridad, en lugar de luchar contra ella, esto conduce a la iluminación y elimina el poder destructivo de la sombra. Encontrar la verdad es un consuelo, sin importar cuán aterrador o desalentador pueda ser enfrentar nuestras sombras. Encontrar la verdad requiere un examen exhaustivo de las profundidades de nuestro ser para encontrar posibilidades y limitaciones, distorsiones y aspectos ocultos y frecuentemente olvidados de nuestras identidades y capacidades. Este proceso se conoce como autenticidad. Sin embargo, la mayoría de las personas son demasiado lentas para pensar detenidamente, incluso en los aspectos morales de su comportamiento del que son conscientes, y mucho menos en cómo les influye su inconsciente. Según Carl Jung, podemos gestionar y comprender mejor nuestras sombras si las reconocemos e integramos en nuestra personalidad. A este proceso lo llamó individuación, en el que todos los aspectos de nuestra personalidad se hacen conscientes de sí mismos. Las personalidades, incluso las menos atractivas, se unen para mostrar quiénes somos realmente en el mayor grado posible. La individuación implica la integración de componentes psicológicos inconscientes en la totalidad de la personalidad de uno, aunque este proceso suele ocurrir de forma natural a medida que envejecemos. Jung creía que, en última instancia, depende del individuo determinarlo y trabajar para lograrlo, ya sea a través de técnicas como la terapia, la introspección, el desarrollo personal hacia la autenticidad o alguna combinación de estas. Jung señaló correctamente que la individuación es un proceso difícil, que frecuentemente involucra demandas contrapuestas, las cuales exigen que reconozcamos el hecho de que incluso nuestros atributos negativos forman parte de un plan divino mayor. En otras palabras, nuestros atributos negativos son tan valiosos como los favorables. La interacción con los componentes del sexo opuesto de nuestra psique, conocidos como ánima o ánimus, es otro aspecto de la individuación. Las personas a menudo no integran estas partes de manera saludable, lo que resulta en una autoexpresión que no está completamente desarrollada. Hacer un esfuerzo por integrar estos elementos de manera equilibrada empodera a las personas de ambos géneros. La integración no saludable, por otro lado, conlleva la posibilidad de que surjan características perjudiciales específicas del otro sexo. Pueden surgir comportamientos peligrosos, como la feminidad tóxica y la masculinidad tóxica, lo cual representa un obstáculo importante para la individuación. Aunque la persona actúa como mediador entre el individuo y la sociedad, dando forma a nuestras interacciones y percepciones, su presencia puede obstaculizar el proceso de individuación al oscurecer la autoexpresión auténtica y fomentar la conformidad con las normas sociales. La persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad, funcionando como una especie de máscara diseñada, por un lado, para causar una impresión definida sobre los demás, y por otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Jung señala que la persona implica que pretendemos ser alguien que no somos, cuando evitamos enfrentar la realidad de quienes somos realmente. Temprano en la vida, la persona comienza a formarse como resultado del impulso de estar a la altura de las expectativas y deseos de nuestros compañeros, padres y maestros. Los niños aprenden que ciertas actitudes y comportamientos son aceptables y pueden ser recompensados, mientras que otros son inapropiados y pueden resultar en un castigo. Las características aceptables a menudo se integran en la persona, mientras que los rasgos negativos se suprimen o se esconden. Por ejemplo,
Alguien podría ser excesivamente agradable porque no disfruta del desacuerdo, lo que lleva a que otros se aprovechen de él. Por otro lado, alguien podría evitar ser contundente porque lo considera grosero o socialmente indeseable. En cualquiera de los casos, estas actitudes pueden afectar negativamente sus relaciones y carreras. A medida que envejecemos, estos rasgos negativos comienzan a desgastarnos. Se convierten en nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad, que puede apoderarse de nosotros en cualquier momento, desencadenando crisis violentas. Esto nos obliga a recuperar las virtudes enterradas en nuestra psique y a ser honestos sobre quiénes somos, tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debilidades. Solo al reconocer el bien que podemos hacer y los crímenes de los que podríamos ser capaces, podemos comprender plenamente nuestra humanidad. Jung creía que lidiar con la propia sombra era un proceso que duraba toda la vida y que era un componente esencial de la autoeducación. Como dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. También afirmó, el privilegio de tu vida es convertirte en quien realmente eres. Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Este viaje hacia la superación personal comienza con la aceptación de nosotros mismos tal como somos. Solo abrazando y reconociendo todos los aspectos de nuestra personalidad, incluidos los menos atractivos, podemos desbloquear nuestro verdadero potencial. Sin embargo, si negamos nuestros defectos y nos enfocamos únicamente en las partes de nosotros mismos que nos agradan, permaneceremos incompletos. Esto conduce a una vida llena de arrepentimientos en lugar de satisfacción. La elección es tuya. ¿Enfrentarás tu sombra o la alejarás? ¿Preferirás asumir desafíos reales o vivir en un mundo de ilusiones?